Ayer escuchamos hablar del pecado. Hoy voy a hablar un poco de la genealogía o las consecuencias del pecado. El Señor esta semana puso en mi corazón este mensaje y yo le quiero compartir. ¿Tienes tu Biblia? ¿Tienes tu Biblia en la mano? ¿Cuántos no tienen Biblia? No levanten la mano para que nadie se entere. Pero cómprate una Biblia. Es la mejor inversión que puedas hacer en tu vida. No hay mejor inversión que esa. Y por si acaso eres olvidadizo, cómprate 2. Y si eres como yo, entonces cómprate 3. Una en casa, una en el coche y otra contigo. En cada sitio yo tengo una Biblia porque yo sé que me olvido. Me pasa con las gafas lo mismo. Estas las he puesto en una cadena para que no me olvide de ellas. Porque o dejo el cuello en casa o me traigo las gafas. En Romanos 6, capítulo 6 de Romanos, los versos 1 al 23 solo. ¿Lo tienes? En Romanos 6 está después de Romanos 5. Bien, creo que esta que tengo es la... Sí, es la Reina Valera. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos sepultados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más, di conmigo, al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos en Cristo o con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Si también así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley. Esto es lo que me gusta de la iglesia, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, di conmigo, pero gracias a Dios, que aunque éramos esclavos del pecado, hasta ahí,
habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, o sea, a la palabra de Dios. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad. Que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuanto erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto, 1, la santificación, 2, con el fin, la vida eterna. Porque la paga del pecado, di conmigo, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es, yo digo, qué bueno, se lo saben todos de memoria. Me han engañado. Tienen aquí la chivata. Padre, queremos darte gracias por este hermoso tiempo que hemos pasado en tu presencia. Pero ahora, Espíritu Santo, toma tu lugar. Enséñanos, ministranos. Libéranos de todo perjuicio, de toda incredulidad. Señor, todo espíritu de pasividad, incredulidad o indiferencia lo ato y lo reprendo y lo echo, lo ordeno que se marche al infierno. Y te pido, Señor, que pongas tus ángeles protegiendo a tu iglesia y no permitas que ningún espíritu inmundo venga entrando aquí. Aún las llamadas de teléfono, Señor, impídelas, Señor, para que no seamos distraídos, Señor, y háblanos al corazón, no a la mente, para que tu palabra se haga carne en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Algunas veces alguien dice, no, el pastor esto lo ha dicho por mí. No. Cuando un predicador predica para él y para todo el resto. La palabra es predicada para todos, incluso para el que predica. No es para ti en exclusiva. Posible para ti sería algo, pero hay otras cosas que son para otro. O posiblemente esa misma palabra sea para ti y sea para mí al mismo tiempo, ¿verdad? O sea que cuando la palabra es predicada para el que la predica y para todo el resto. Es para todos nosotros, nadie está excluido. Porque si no sería como que estuviésemos excluidos del Señor. En el verso 20 y 21 hemos leído, nos dice que antes éramos esclavos de las concupiscencias, pero ahora somos libres acerca de la justicia. O sea que libres del pecado, vinimos a ser siervos de la justicia. Libres del pecado no significa que ya no vamos a pecar más. Libres del pecado significa que hemos sido libres de aquello que nos tenía atado. Ahora, claro que seguimos pecando, pero no porque seamos esclavos del pecado, sino dile al que está a tu lado, porque te gusta pecar. Porque el pecado nos gusta, que sí. Hello. Pregunta al que está a tu lado, ¿te gusta el pecado? ¿Qué te ha dicho? Que no. Entonces pregúntale, entonces, ¿por qué pecas? Porque nos gusta.
El chismoso va con chismes, porque le gusta chismorrear. Pero ese chismoso no existiría si no hubiese un receptor, alguien que pone la oreja. ¿Y cómo era eso? Repítemelo. Nos gusta, ¿verdad? Pero yo no voy a entrar en detalles porque yo sé que tú eres más inteligente que yo. Entonces, tú mismo sabes lo que es pecado y lo que no es pecado. Yo quiero hoy, con la ayuda del Señor, y si volvéis ese reloj para el otro lado, yo he estado orando esta mañana para que la carrera de coches la retrasen 1 hora. Ah, tú pensabas que había estado orando por ti, no. Ayer algunos oraban por el fútbol, yo oro por lo mío. La verdad es que yo soy simpatizante del Madrid, pero ayer mi corazón estaba con el Atleti. Me dio pena. Ah, que eso se está grabando. Ay. Bueno, después cortas, haces un corte. Que no se entere la gente que ha ganado el Madrid. Que eso es secreto. Bien. Nosotros tenemos una tremenda promesa de Dios y es entrar en la tierra prometida. Entrar en la tierra prometida, en el nuevo Canaán, significa entrar en todas las promesas, todas las bendiciones que Dios tiene para su pueblo. Pero vemos que muchas veces nos quedamos a las puertas de esas bendiciones, como que no entramos. Nos parecemos un poco al pueblo de Israel. Un trayecto que hubiese costado 2, 3 semanas como mucho, 40 años. Y así a veces somos nosotros. Por eso yo quiero contarte una historia. Vente conmigo al libro de Josué. Y aunque te voy a mandar a abrir ese libro en el capítulo 7, pero en esta historia vemos varias cosas. Ya desde el principio, los capítulos 1 y 2, Dios habla con Josué. Y entre otras cosas les dice, sé fuerte y valiente. No te desvíes ni a derecha ni a izquierda. Y todas las promesas que yo hice a mi siervo Moisés son para ti. Y así como estuve con él, estaré contigo. ¿Verdad? Pero cuando iba a introducirles ya en la tierra prometida, Dios le mandó a hacer varias cosas. Una, en el capítulo 3, ahí vemos que Dios le dice, mira, este pueblo lo tienes que circuncidar. Porque los que fueron circuncidados por Moisés han muerto a causa de su duro corazón. Yo les prometí entrar, pero su rebeldía, su pecado, su incredulidad, por ello no permití que ellos gozasen de la tierra prometida. Y durante estos 40 años, por eso les tuve, para que fuesen muriendo y quedase solo la nueva generación. Y esta generación está sin circuncidar. Tienes que circuncidarla, porque esa es la señal de que es mi pueblo. Número 1, tenían que ser circuncidados. Si nos pasamos del capítulo 3 y 4, pasamos al 5. En el capítulo 5, perdón, que me he equivocado. En el capítulo 3, le dice que los santifique. Santifica este pueblo. Los llamó a santidad. He cambiado los capítulos.
Y ya en el capítulo 5, después de que ya el pueblo así había sido santificado, se habían puesto en orden con Dios, Dios les dice a Josué: ahora es necesario. Permíteme que vaya al capítulo 5 y lea los versos del 1 al 6. En el capítulo 5, versos 1 al 6. Dice que cuando todos los reyes de los amoreos que estaban al otro lado del Jordán al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubiesen pasado, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto, pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino después que hubieran salido de Egipto no estaba circuncidado, porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que se los daría, tierra que fluye leche y miel. O sea que lo que te he dicho no me lo he inventado, está escrito en la palabra. Dios permitió, o mejor permitió que andasen dando vueltas por su dureza de corazón, por su desobediencia, hasta que no quedase ninguno de todos aquellos hombres que en edad de guerra, o sea, adultos, se entiende, que salieron y que Moisés circuncidó. Pero a causa de su desobediencia, a causa de su rebeldía, a causa de su duro corazón, Dios dice que permitió que se quedasen en el desierto hasta que todos fuesen consumidos. O sea, hasta que todos muriesen. Y los que entraron en la tierra prometida, a los que Dios mandó santificar y pasar por el Jordán, y una vez del otro lado del Jordán mandó circuncidar, era un pueblo nuevo, era la nueva generación, era un pueblo ya preparado delante de la presencia de Dios para recibir la herencia que Él les había ya prometido. En el capítulo 6, voy haciendo esto un poco para que tengáis un poco de idea, pero sería bueno que te leyeses este libro, es fantástico. En el capítulo 6 vemos la primera victoria, sí, digamos, notoria o de gran importancia sobre la ciudad de Jericó. ¿Quién no ha visto esa película o quién no ha escuchado hablar de Jericó, verdad? Los muros de Jericó. Una tremenda victoria, algo insólito, algo que solo la mano de Dios podía hacer. Los muros de Jericó eran de tal magnitud que dice que dos carros, uno iba y otro venía, hacían guardia por los muros. O sea, imagínate la anchura. En esos tiempos no se construían los muros con pladur. O sea, que no eran huecos igual que las paredes de los pisos ahora. Que das un puñetazo y te sale a la otra habitación y le hinchas el ojo al otro. No. Los muros en aquellos tiempos eran de piedra y tierra.
Israel no tenía misiles ni bombas atómicas. Tenía cuchillos y tenía espadas y tenía lanzas. ¿Te imaginas ahí arañando hasta hacer un agujero para entrar? Años les hubiese durado. Pero Dios les dijo, olvidaros de todo eso. Simplemente dar 7 días, una vuelta cada día. Y el 7º día, 7 vueltas. Yo haré el resto. Y ellos obedecieron. Consecuencias, que Dios entregó esa ciudad en sus manos, excepto una familia que fue la que guardaron y protegieron a los 2 espías, ¿verdad? Y justamente esa familia, ella era una prostituta. Para que veamos que Dios no hace excepción de personas. No importa lo que tú has sido, importa lo que tú eres y quieres seguir siendo. Eso es lo que vale para Dios. No importa el ayer, es el hoy y el mañana. Y ahora entramos en el capítulo 7. En el capítulo 7 pasamos de una tremenda victoria a una tremenda derrota. Fracaso. En este capítulo vemos fracaso, vemos dolor, vemos decepción, vemos desánimo, vemos muerte, vemos que el pueblo, saliendo de una tremenda victoria, apenas un corto tiempo después, unos cuantos días después, sufre una de las mayores derrotas y una de las mayores decepciones. Como yo sé que tú tienes tiempo y hay mucha gente aquí que no conoce esto, yo te lo voy a leer. El capítulo 7, del 1 hasta que termine, no sé a dónde termina. Wow, 26. Porque los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Porque Acán, hijo de Carmí, hijo de Zabdí, hijo de Zera, de la tribu de Judá, tomó del anatema. Y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai. Y volviendo a José le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2 o 3 mil hombres y tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3 mil hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai. Y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo al Señor Jehová: ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré, ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? ¿Qué diré, ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre sobre la tierra. Entonces, ¿qué harás tú y tu gran nombre? Y Jehová dijo a Josué: levántate, hombre, no llores tanto. ¿Por qué te postras así sobre mi rostro? Israel ha pecado.
y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyeréis destruyereis al anatema del medio de vosotros. Levántate, santifica y di, santificaos para mañana. Porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. Y el que fuere sorprendido en el anatema será, ¿qué? Wow. Él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Josué, pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel a sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá. Y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Zera. Y haciendo luego acercar a la familia de los de Zera, por los varones fue tomado Zabdí. Hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmí, hijo de Zabdí, hijo de Zera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. Permitidme un paréntesis. Qué difícil es dar gloria a Dios estando en pecado. No me lo encubras. Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel. Y si así he hecho, y así he hecho. Gracias. Me atranqué en el y sí. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que estaba escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros, los cuales corrieron a la tienda, y he aquí que estaba escondido en la tienda, y el dinero debajo de ello. Y tomándolo del medio de la tierra, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, y el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía. Y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas, ¿qué? Los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos, y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el valle de Acor
hasta hoy. Tremendo. Dios es amor. Dios es misericordia. Dios es bondad. Dios es mansedumbre. Dios es templanza. Pero Dios es justicia. Dios es santidad. Y Dios es fuego consumidor. Por eso es muy difícil, es muy peligroso que juguemos con Dios. El viernes tuve en un funeral una jovencita de 22 años. Es una pena, pero fue una joven que se le ofreció la salvación. Hace 2 años trató de suicidarse con pastillas. Ya tenía problemas de anorexia y otros problemas. No era una mala persona, era como tú y como yo. Porque hace falta saber de dónde venía y cómo llegó a esa situación. No pienses que qué mala era, no. Por las circunstancias que ella había vivido, había llegado a ese punto. Pero Dios la salió al encuentro, mandándonos a varios de nosotros. Y la ofrecimos. Ella aceptó, ella recibió, pero después se olvidó. Y volvió como el cerdo al fango y el perro al vómito. Y Satanás, déjame decirte una cosa, ese no perdona. Ese no perdona. Y estuvo esperando la ocasión para entenebrar su mente y decirle, mira, corta con tu vida, ¿qué haces aquí? No sirves para nada, nadie te aprecia, nadie te entiende, no vales nada, mejor que termines con 22 años. No, es que yo soy joven. Con más motivo para que Satanás ande detrás de ti. Y tú andas jugando con el sexo, con el botellón, con las drogas y todas esas cosas. Pero no solo el joven. Estaba allí, estábamos esperando y se acercó una mujer, una persona que conocemos. Y así hablando me dice, parece que esto está de moda, el ahorcarse. Antes era tirarse al tren, ahora es el ahorcarse. Digo, ¿y eso? Es que ha habido más. Dice, la semana pasada, el marido de una compañera mía, que vive en un pueblo, me dijo el nombre del pueblo aquí cerca, cuando llegó a casa por la noche, después del trabajo, ella es enfermera, encontró a su marido colgando del techo. Con 45 años. O sea que no solo los jóvenes. Satanás siempre ha tratado de destruirnos desde que salimos del vientre de nuestra madre hasta que llegue el día. Y el día puede llegar como llegó para Rafa hace una semana, inesperadamente. Porque dice el salmista, en tu libro están escritos mis días y nadie excepto Él lo sabe. ¿Cuántos días de vida tú tienes, yo tengo? Nadie lo sabemos. Y cuando llegue ese día, si es que Dios no cambia las circunstancias, se acabó. Se acabó. No hay curanderos, no hay medicinas. Nada, se acabó. Ha habido casos donde Dios ha prolongado la vida por circunstancias determinadas y por su misericordia, por supuesto. Pero el Señor quiere que nosotros aprendamos de esto. ¿Cuál es lo que llevó a la derrota a este pueblo? Hubo alguien que añoró las cosas de este mundo. Yo espero que aquí no las haya. Y si las hay, todavía tienes tiempo de devolver al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. La vanidad de la vida entenebra las mentes de muchas personas. El egoísmo, la avaricia y otras muchas cosas que yo no te voy a enumerar porque tú eres más inteligente que yo y sabes aquello que es del César y aquello que es de Dios. ¿O no?
Y si no estás seguro, pregúntale al que está a tu lado. Tú lo sabes, ¿verdad? ¿Qué es lo que agrada a Dios y qué es lo que no le agrada? Eso lo sabemos todos. ¿Sabes por qué? Porque no depende de tu inteligencia. El Espíritu Santo nos lo hace entender, nos lo hace sentir. El Espíritu Santo nos redarguye y nos dice: no está bien que te quedes en casa cuando mi pueblo se está reuniendo para honrarme a mí. No está bien que hagas esto cuando tú sabes que tenías que hacer lo otro. No está bien. Hasta ahí. El resto lo sabes tú. Esta historia podemos verla también en Romanos, lo que hemos leído. Voy a volver a Romanos. ¿Dónde está? Es que en Romanos 6, no, este es 7. En Romanos 6, yo quiero hacer un paralelismo. Hemos visto en Josué, capítulo 3, Dios les llama santidad. Capítulo 4, entre el 3 y el 4 está la santidad y el pasar, o sea, entrar en la tierra prometida. Nada más entrar. En cuanto ya estaban en la tierra prometida, el Señor les dice: circuncídalos. Capítulo 6, vemos la victoria. Capítulo 7, vemos el fracaso. Y bueno, me he comido el capítulo 8. Ahí, lo puedes leer tú después en casa. Ahí verás el arrepentimiento y la victoria de nuevo. Léete estos capítulos, te dirán mucho. En el capítulo 8, el pueblo, después de haber hecho lo que hizo, que hemos leído con Acán y toda su familia. Porque déjame decirte, nuestra actitud arrastra a nuestra familia. No, pero yo digo a mis hijos, eso decía mi madre. Mi madre me decía: si no vas a misa, no te doy la propina. Y yo iba a misa 3 domingos. Cuando descubrí el truquillo ya no fui. Iba al final y decía: ¿quién ha dicho misa? Porque había 2 curas, fulano de tal. Y ya iba mi madre y decía: hoy el fulano. ¿Y quién los monaguillos? Es que no me he fijado. Al otro domingo ya no solo preguntaba por el cura, preguntaba por los monaguillos. Y cuando mi madre me preguntaba otra, pues a otra semana ya preguntaba. Yo buscaba los trucos para que me diese la propina sin tener que ir a misa. O sea, no es lo que tú le digas a tus hijos, es lo que tus hijos vean que tú haces. No voy a entrar ahí, es un poco delicado. En Romanos, versos 17 y 18. Antes hemos leído algo, pero lo quiero volver a releer para refrescar la memoria. Dice: pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y 18, ¿qué dice? O sea, pero gracias a Dios que Él vino un día a nuestros corazones. Alguien nos habló, el Espíritu Santo nos hizo ver que estábamos condenados a una muerte eterna, que estábamos sucios, que no podíamos relacionarnos con Dios por nuestra condición, por el estado en el que estábamos, un estado pecaminoso. Pero escuchamos, obedecimos, o sea, nos arrepentimos. Pedimos perdón, recibimos a Cristo en nuestro corazón y fuimos justificados, pero antes fuimos liberados del poder satánico del pecado. La maldición del pecado que hasta entonces nos tenía atados. Yo era una de esas personas que hablaba 2 palabras y la tercera un cagüen. Ahora sigo siendo esa persona. También hablo 2 palabras y digo qué buen.
¿Sabes por qué? Estaba atado, estaba bajo la maldición del pecado. E insultar a Dios no me hacía ni cosquillas. Ahora me da pavor cuando lo escucho. He sido liberado de esa ceguera espiritual, como ha sucedido contigo, ¿o no? Antes era todo normal, pero ahora lo escuchas, wow. Incircunciso, arrepiéntete. Anatema, te vas al infierno. Pero antes ni fu ni fa. Además, no, es que eras tú mismo. Éramos nosotros mismos, ¿verdad? Pero Él nos haya liberado. Mandó un mensajero. Nos hablaron su palabra. Y nos dijeron, tú quieres entrar en la tierra prometida. Quieres ser libre de la maldición del pecado. Quieres ser apto para recibir el favor de Dios. Arrepiéntete. Lo que hizo Josué con Israel. Lo que Dios le mandó a hacer a Josué con Israel. Arrepentíos y entrad en la tierra prometida. Eso lo hicimos nosotros. Número 2. Wow, la 1:10. No te preocupes por mí. Yo me preocupo un poco por ti. En los versos 3 y 4 de este mismo capítulo, nos vamos a quedar en ese capítulo. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también vosotros andéis. ¿Cómo? ¿Cómo? En vida nueva. Es el segundo paso que Dios les mandó a hacer a Israel. Circuncidarse. Eso identificaba. Cuando nosotros nos hemos bautizado, el bautismo no es la salvación, pero sin bautismo no hay salvación. ¿Entiendes esto? Si no lo entiendes, te lo voy a explicar. La salvación viene por Cristo Jesús. El bautismo es obediencia. Que yo confieso al mundo con mi actitud que he muerto el pecado. Por eso me meten debajo del agua, me tienen 15 minutos. Y si salgo con vida, entonces soy aprobado por Dios. ¿Cuántos se quieren bautizar? No se quiere bautizar nadie. 15 minutos bajo el agua. Ah, valiente. Y venimos a ser añadidos en el pueblo, en la iglesia, miembros del cuerpo. Venimos a formar parte en todos los sentidos y a poder participar de la Santa Cena, todo lo que ello conlleva. Pero hemos leído, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Y sabes cuál es la diferencia entre estar circuncidado, que era lo que físicamente manifestaba que eran del pueblo de Dios, y un cristiano hoy? Hay muchos cristianos que son bautizados, pero fue una ducha o un baño que se dieron en tal piscina o en tal río o en tal lugar. Sin embargo, dile al que está a tu lado, pero yo sé que tú lo hiciste de corazón. Bueno, y si el que está a tu lado no se ha bautizado, dile, yo sé que lo vas a hacer de corazón. Aleluya. Segundo paso. Tercer paso. A los israelitas vemos que tuvieron la victoria sobre Jericó. Nosotros, el Señor hizo posible que fuésemos victoriosos sobre el pecado. Verso 14. Porque el pecado se enseñoreará de vosotros. Amén. Ah, no. ¿Qué dice? Ah, no se enseñoreará. No. Antes sí, ahora no. Antes tenía la victoria, ahora la tenemos nosotros.
Yo decido si peco o no peco. Desgraciadamente decido muchas veces pecar. Somos así, de cabezones, de duros, ¿verdad? Orgullosos y demás cosas. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Él pagó el precio. Él me ha cubierto. Voy rápidamente. Número 4. En el capítulo 7 vemos lo que pasó a causa del pecado, por desviarse, por desobedecer, ¿verdad? En los versos 16 al 18 leemos: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecer, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque éramos esclavos del pecado, ahora estamos obedeciendo de corazón. Quiero personalizarlo. Ahora estamos obedeciendo de corazón aquella forma de doctrina a la cual hemos sido entregados. Libertados del pecado, venimos a ser siervos de justicia. Libertados del pecado, venimos a ser siervos de justicia. A través de la obediencia, somos libres del poder del pecado. ¿Os acordáis? Esa parte, al principio, cuando Israel había entrado ya para ir a la tierra prometida del otro lado del Mar Rojo, y hubo una rebeldía, hubo una rebelión entre el pueblo, y el Señor permitió que serpientes fuesen y les mordiesen. Algunos murieron, otros sufrieron mucho, y llegó un momento en que Dios le dice a Moisés: mira, levanta una serpiente allá en la montaña, en lo alto, sobre un madero, una serpiente de bronce, y el que mire allí será sanado. ¿Dónde estaba el secreto de la sanidad? ¿Cuál era la medicina? ¿Cuál era el ungüento? ¿Qué bálsamo es el que Josué les daba a los israelitas? ¿Cuál era? Eso mismo. No se ha enterado. No se acuerda bien. Venga, a memoria. ¿Cuál? La obediencia. Señores, mira, pero Josué allí, mira, y que Moisés, y por mirar a esa serpiente ya, los que obedecieron fueron sanados. Los que no, se murieron. El veneno siguió haciendo su efecto. El veneno del pecado sigue haciendo el efecto si yo no obedezco. Lo hemos visto este fin de semana pasado. Me da pena retomar esto porque es una vida apenas en la flor de la vida. Pero esa es la consecuencia, ese es el veneno del pecado. Y nosotros, para estar libres de todo ello, tenemos que caminar en obediencia. A través de la obediencia somos libres del pecado. En el verso 22. Bueno, ¿y esto quién lo manda a apagarse? Se me ha ido, chicos. Verso 22. Mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. En el capítulo 8 de Josué, que me le pasé, en ese capítulo ahí vemos que después de haber obedecido a Dios y el pueblo haber entendido la lección, Dios les dio la victoria. Y el nombre de Dios fue glorificado y su pueblo fue fortalecido, pero no en sí mismo, sino cara al resto, cara al mundo. Le tuvieron temor. Déjame decirte algo.
El día que nosotros santifiquemos nuestras vidas plenamente, la gloria de Dios descenderá y el mundo va a venir. Como las abejas van al panal, así van a venir. Van a venir pegándose unos a otros y te van a consultar cuando estés por la calle y te van a respetar y te van a tener hasta, si me permites, entre comillas, temor, porque saben que Dios está derramando de sus dones, de su gracia sobre tu vida y te va a dar sabiduría y te va a dar capacidad de rebelión, de revelación. Te va a dar capacidad de orar por los enfermos y sanar. Y la gente va a venir y te va a consultar porque sabe que el Altísimo está contigo. Tenemos que evangelizar. Pero hay muchas veces que a causa del pecado dentro de la iglesia, no en el mundo está, pero dentro de la iglesia, e impide que la gloria de Dios caiga, descienda en la dimensión que Él quiere. Pero déjame decirte, si tú te escondes, no importa. Yo sé que Dios conoce las artimañas para desenmascararte. El problema es que si lo hace Él, te pondrá en vergüenza delante de todos y el juicio caerá sobre tu vida, sobre la mía, sobre cada uno de nosotros. Pero si tú y yo reconocemos y nos arrepentimos, ¿sabes lo que sucederá? Nadie se enterará excepto el Señor, y Él te perdonará y Él te dará la victoria y Él te levantará y Él te glorificará, porque el que se humilla será ensalzado. No espere o no espere. No esperemos a que Él tenga que intervenir. Porque la paga del pecado, en el verso 23, termina ese capítulo. La paga del pecado es muerte. Si tiene que intervenir Dios, va a intervenir con el juicio. Porque Él antes nos exhorta. Ayer habló del pecado. Hoy estoy ministrando del pecado. No esperemos a que Dios tenga que intervenir. Actuemos. Pongámonos en qué estoy fallando. En qué estoy haciendo malas cosas. Estoy teniendo malos pensamientos. Estoy cacareando como las gallinas por ahí. ¿Sabes que hace mucho tiempo, un día, yo dije, Señor, ¿cómo es posible que tú pongas a un criminal a la altura de un chismoso? O sea, que haya la misma condenación para un criminal que para un chismoso. ¿Tú lo entiendes esto? A mí me costó mucho entender. Pero un criminal puede matar a una persona, o dos, o tres, o varias, ¿no? O un chismoso puede matar a cientos. Puede envenenar. Puede quitarle la fe. Puede romper familias. Puede destruir. Un chismoso puede hacer tanto daño y el problema es que no se ve y que no hay justicia humana para justiciarlo. Pero ese chismoso irá al infierno de cabeza. De cuando tú hablas mal de alguien, cuidado. Pero lo digo. No lo digo yo, lo dice la palabra, no me acuerdo ahora exactamente del verso. Pero hay de aquellos que critican a los siervos. Hay mayor condenación. Y no solo estoy hablando de tu pastor, estoy hablando de los siervos. Hay mucha gente que tenemos la lengua muy larga para hablar mal de determinados ministerios, de cosas que no entendemos. Cuidado, lo que tú no entiendas no lo recibas, recházalo, pero no enchufes el ventilador, que a lo mejor haya otros que les podemos hacer mucho daño. Yo como siervo, como cabeza de esta iglesia, como responsable,
tengo la obligación de enseñaros y advertiros de determinados peligros. Pero fuera de aquí no tengo ninguna autoridad para ir por ahí chismorreando de determinados ministerios. Cada quien Dios le pedirá cuenta de lo suyo. Y de esto hemos caído muchas veces. Yo sé que tú no, pero algunos de nosotros sí. Termino. Verso 23 que hemos leído. Consecuencias del pecado, de la desobediencia: muerte, dolor, sufrimiento, fracaso, desesperación y muerte eterna. Separación de Dios para la eternidad. El Salmo 116. Salmo 116. Aquí está. Verso 3 a 9. Mira, me rodearon ligaduras de muerte. Me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová, diciendo: oh Jehová, libra ahora mi alma. Clamé a Jehová. Clemente es Jehová y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. Jehová guardará ¿a quién? Guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, oh alma mía. Aquí vemos que se da una orden a sí mismo. A tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Y en el Salmo 31:3. No, eso lo decía a la alcacharra esta. Se está burlando de mí. La pido el 3 y me da el 2. Salmo 31:3. ¿Qué dice? Porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Mi querido, termino con esto. No tenemos nada que temer si andamos en obediencia. No tenemos que temer de los amoreos, de los filisteos, de los saduceos. No tenemos que temer de nadie si caminamos en rectitud delante de Dios. Simplemente tenemos que decir: Señor, ¿en qué estoy fallando? Y en aquello que el Espíritu Santo te revele que estás haciendo mal, entonces tratemos de corregir, tratemos de modificar, tratemos. ¿Por qué? Porque eso trae consecuencias. Muchos de nuestros proyectos fracasan. ¿Por qué? Tenemos que preguntarnos. Muchas de nuestras ilusiones vienen abajo. ¿Por qué? Tenemos que preguntarnos. Muchas de nuestras visiones o esperanzas no llegan a cumplirse, no llegan a realizarse. ¿Por qué? Tenemos que preguntárnoslo. Señor, ¿qué ha pasado? Jericó cayó en nuestras manos y una aldea nos ha vencido. Y entonces el Señor le dijo: mira, hay pecado en medio vuestro. No, yo no he tenido revelación de Dios que eres tú el que estás pecando. En ese paquete entro yo también. Pero cuando Dios nos lo revele, procuremos ponernos a cuenta antes de que Él meta mano en el asunto. Porque Dios nos advierte: Faraón, deja a mi pueblo ir. Faraón, deja a mi pueblo ir. Faraón, deja a mi pueblo ir. Faraón, deja a mi pueblo ir 4 o 5 veces.
Pero después dice la palabra que fue Dios mismo quien endureció el corazón para dar un castigo ejemplar y entendieses quién es Dios sobre la tierra. ¿A quién temes? ¿Al que está a tu lado? ¿A tus vecinos? ¿A tu jefe? ¿A la sociedad? ¿A lo que digan? ¿O a Dios? Proverbios dice: la sabiduría o el principio de la sabiduría, si tú quieres ser sabio, si quieres triunfar, si quieres andar de gloria en gloria y de victoria en victoria, andemos en el temor de Jehová. Ese es el principio, esa es la base, ese es el fundamento de todo éxito, de toda sabiduría, porque la palabra de Dios nos va a guiar a ser sabios, a no meternos en jardines ajenos, a caminar en rectitud. Y jóvenes, ¿queréis ser hombres y mujeres de éxito? Solo una, el resto no. ¿Queréis ser hombres y mujeres de éxito? Mira, la hermana se siente jovencita. Bueno, no depende de la edad, depende del espíritu, ¿verdad? No, pero en este caso yo me dirigía a los jóvenes, físicamente. También, todos, pero especialmente ellos. Ellos están pasando por un tiempo muy crítico, donde el mundo absorbe con mucho poder. Tenemos que orar por ellos. Tenemos que pedir que Dios los guarde, que Dios los proteja, que Dios los dé luz, para que el diablo no les arrastre y termine con ellos. Ya no digo suicidándose, pero destruyendo su futuro posiblemente. Dios puede hacer de vosotros hombres y mujeres tremendos en sus caminos, en su ministerio. Créetelo. Aleluya. Yo termino con esto. ¿En la segunda o la tercera? Segunda. Bueno, entonces me quedan 4. Termino con esto. ¿Sabes que Dios te ha llamado a entrar en la tierra prometida? Tierra que fluye leche y miel. Y si esa vaca no está dando leche, es que posiblemente tú no la des de comer. Yo he sido vaquero, no como los del oeste, de los de aquí de España. Y mi padre a veces nos decía, porque sabes, cuando eres joven, pues, si al día íbamos un día, él sabe más o menos la leche, cantidad de leche que da cada vaca, más o menos. Y a lo mejor salían 5 o 6 litros menos. No teníamos muchas vacas, ¿no? 6, 7. Y si a lo mejor salían 5, 6, 7 litros menos de todas ellas, nos preguntaba: ¿disteis anoche de comer a las vacas? ¿Quién fue? No, yo no, fue él. No, yo no, fue él. ¿Quién era el encargado? Entre todos le tenía y eso yo se murió, ¿no? Dice el refrán. Nos habíamos quedado jugando por ahí con los amigos y nos habíamos olvidado de las vacas. Y nadie las echó de comer. Claro, al día siguiente por la mañana, aunque tirabas de la teta, salía poco. De la vaca, digo. Tirabas y no salía. Dios ha dicho: yo os llevaré a tierra que fluye leche y miel. Estamos abonando esa tierra. Estamos regando esa tierra, estamos cultivando esa tierra, estamos quitando las hierbas malas de esa tierra, estamos echando nitrato en esa tierra, estamos empleando tiempo en esa tierra. Si haces lo que yo con mi huerto, hoy son más grandes las hierbas que las cebollas. Porque no cuido la tierra. En el espíritu pasa lo mismo.
las malas hierbas se van a comer la semilla que Dios sembró en ti un día. Ponte de pies. Hoy lo quedamos en 3. Mientras los jóvenes suben aquí arriba, yo quiero invitarte a que cierres tus ojos unos momentos. Y medites un poco. Pablo en Romanos nos dice que somos más que victoriosos. Y hay un verso, espera a ver, que no sé si lo he escrito o no. Así, lo he escrito. Ponme primera de Timoteo 1, 6 y 7. Se me había olvidado el sello para sellar. Porque posiblemente alguien tenga alguna excusa. Déjame decirte que no tenemos excusa para caer en las redes del pecado. Por lo cual te aconsejo que avives, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Por qué? Y esto es para los que buscan excusas. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. No tienes excusa. No tengo excusa. Alguien un día oró por ti. El Espíritu Santo vino sobre ti. Y Él te selló. Y el Espíritu está en ti. Depende si yo le dejo obrar o obro yo en su lugar. No tenemos excusa. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Cierra tus ojos. Padre, lo que tú has puesto en mi corazón, yo lo he tratado de transmitir. Ahora te toca a ti, Espíritu Santo, hacer la obra en nosotros, puesto que ya tenemos la visión, sabemos las consecuencias, tenemos tu palabra, tenemos tu mandato, Señor, y tenemos el deseo de andar en victoria, caminar de gloria en gloria y de victoria en victoria, porque queremos que tu gloria descienda. No solo para nosotros, pues nosotros ya somos salvos, pero Señor, ahí afuera hay miles de personas que se están muriendo y se están yendo al infierno día tras día. Señor, y yo sé que un día nos vas a pedir cuentas. Por eso te pido, Espíritu Santo, que obres en nuestras vidas, para que, Señor, seamos obedientes y fieles a tu palabra. Y dejemos de tomar del anatema, por muy bonito, por muy atractivo, por muy rico que sea, por muy sabroso. Porque eso nos va a traer muerte, destrucción, dolor y fracaso. Pero yo te pido por cada uno de los que aquí estamos y los que hoy no han podido venir, para que tú empieces a obrar y empiece a haber una renovación en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, Espíritu de Dios, yo te lo pido en esta mañana. Ven obrando, Señor. Amén, Señor.